El presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles han sido los avances y los frenos en la economía? Para hablar del tema nos acompaña Valeria Moy, directora general de México. ¿Cómo vamos? Bienvenida, Valeria. Muchas gracias, Susi. Qué gusto verte. Pues bueno, ¿cuánto hemos crecido hasta ahora y cuál era el estimado de crecimiento? Mira, como recordaremos, bueno, seguramente estaremos hablando a raíz de que empiecen las próximas campañas. Siempre en las campañas hay metas de crecimiento económico, ¿no? Y normalmente se les ocurre una meta que va entre el 6 y el 7%. Yo creo que dependiendo del humor del candidato en ese momento, nos prometen que vamos a crecer entre 6 o 7%. Lo mismo hizo Peña cuando estaba en campaña, nos prometía entre 6 y 7%, diciendo que era un número muy viable. Sin embargo, pues ya que vemos los datos duros a 5 años, vemos que el crecimiento promedio anual ha sido 2.6%. Te podrán decir, y es que aquí cualquier dato económico lo podemos ver desde el lado del vaso medio lleno o del lado del vaso medio vacío. Si lo queremos ver como el vaso medio lleno, podemos pensar, bueno, 2.6 está bastante bien, considerando que nos tocó un problema petrolero, considerando que nos tocó una crisis importante de recuperación de la crisis anterior de 2008, considerando que Latinoamérica no creció. Sí, incertidumbre por las elecciones, tipo de cambio. Entonces, si lo queremos ver así, pues sí, 2.6% podemos verlo como un punto positivo, como un dato positivo. Sin embargo, llevamos creciendo en promedio a 2.5, 2.4% en los últimos 24 años. Es una tasa de crecimiento completamente insuficiente para mejorar la calidad de vida de la población. Porque además tenemos que ver el PIB per cápita. El PIB per cápita ha crecido alrededor de un 1% en este mismo periodo de más o menos 23 años. No es nada si queremos mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población. México no logra entrar en una dinámica de crecimiento interesante por más que estemos haciendo o por más que no estemos haciendo. Y eso será un tema relevante para la administración que sigue. Claro. Hemos visto dos frentes. Por un lado, querer incentivar el crecimiento, pero por otro, pues esta política de alza de tasas de interés por parte de Banxico desde diciembre de 2015. Esto también ha afectado bastante, ¿no? Sin duda, cuando suben las tasas de interés siempre hay un efecto negativo en la inversión, te hace más caro el crédito. Sin embargo, recordemos que el objetivo de Banco de México no es ni el crédito ni el crecimiento económico, es la inflación. Y ya se salió de Y ya se salió. Entonces, la única herramienta que tiene Banco de México para tratar de poner la inflación en este rango es la tasa de interés. Y la tasa de interés, como vimos, bueno, lo veremos mañana probablemente, y vimos hoy con la Reserva Federal, pues se ha ido incrementando varias veces en los últimos 2 años más o menos, ¿no? Entonces, sí hemos tenido un impacto en tasas de interés que repercute en la inversión. Sin embargo, por ejemplo, hablando de inversión y entrando a ese indicador, vemos que estamos alrededor del 22% del PIB. Empezamos la administración con un poco más de inversión, con el 22.9. Hoy estamos cerrando con 21.9. Hemos bajado en cuanto a inversión, pero de todas maneras no es un número tan malo. Lo que sí está en niveles muy bajos es la inversión pública. La inversión pública como porcentaje del PIB está en los niveles más bajos desde hace 40, 50 años. Ese es un dato bien relevante porque México es un país que todavía necesita inversión pública, necesita inversión en infraestructura que no la hemos hecho. Claro, precisamente vamos a ver este gráfico del gasto público aprobado y ejercido. ¿Te acuerdas el año pasado que fue el año de los recortes, que nos anunciaron 2 recortes importantes? Salió el secretario de Hacienda, que entonces era Mid, y salió también el gobernador del Banco de México, Carstens, anunciándonos con absoluta seriedad los recortes que se iban a vivir. Bueno, pues no solo no se llevaron a cabo esos recortes, sino que además gastamos 12.9% más adicional a lo inicialmente presupuestado. Entonces, es muy curioso la idea de austeridad que tenemos en este país, ¿no? Hablamos de austeridad y tenemos el gasto público más alto desde que se tiene registro. Entonces, es una cuestión muy curiosa. Somos profundamente ineficientes al gastar. El presupuesto, en realidad, que se aprueba, se sigue muy poco. Siempre hay discrepancias. Me parece que deberíamos de tomarnos esto más en serio. Y también por el lado de los ingresos. Algo que vemos continuamente es que se subestiman ingresos, ¿no? Siempre el gobierno está diciendo, bueno, voy a estimar esto y al final del día acabamos teniendo más ingresos de los estimados. Podría ser un error, todo el mundo se puede equivocar a la hora de pronosticar y de planear, pero cuando el error es continuo, es todos los años, pues ya no podemos hablar de un error. Yo creo que ahí hay un tema de que los ingresos extras o los ingresos excedentes pues no tienen los requisitos de fiscalización ni están etiquetados como los requisitos que están planeados ya desde la ley. Entonces ahí hay un tema de poca claridad y de poca transparencia en las finanzas públicas
que en mi opinión personal esto se va a complicar el próximo año por el entorno electoral que vamos a vivir. Claro, el entorno electoral, aunque la Secretaría de Hacienda ha dicho que pues la ley de gasto es muy clara y que por supuesto que no se van a desviar recursos para las campañas. La ley de gasto es clarísima, pero ya lo vimos, o sea, se gastó 13% más en un año no electoral, en un año de austeridad y de recortes, entonces pues la ley será muy clara, pero de todas maneras gastamos más. Bien, pues finalmente, Valeria, en términos de empleo, se ha dicho que al finalizar el sexenio pues va a ser de los sexenios que más empleos se han generado. ¿Qué nos dices al respecto? Es un dato que es cierto, ¿no? O sea, yo sé que de repente las buenas noticias tampoco nos las creemos, pero es un dato que es cierto. Algo que es importante y tratando de... No quisiera hacer la aguafiestas del tema, pero sí se ha creado un número importante de empleos, 3.416.000 más o menos, que es una cifra muy relevante, es la más alta desde que tenemos registro de creación de empleos, pero algo que es importante es que no necesariamente es nuevo empleo, sino formalización de empleo que probablemente ya existía. Tampoco lo podemos saber a ciencia cierta, no podemos saber si ya existía y se formalizó o si es nuevo empleo, pero por los datos de crecimiento económico podemos intuir que más que creación de nuevo empleo es básicamente formalización de empleo ya existente, porque lo que se ha hecho es aplicar la ley, ¿no? Y se ha obligado a las empresas a cumplir con las obligaciones laborales que no estaban cumpliendo con antigüedad. Ahora, si bien este número es bueno, nosotros en México, ¿cómo vamos? Estimamos, de acuerdo a las dinámicas poblacionales del país, que cada año se tendrían que crear 1.200.000 empleos. Entonces ya tendríamos que haber creado en esta administración 6 millones de empleos. Entonces, si bien este 3 millones es un número positivo si lo comparamos con otras administraciones y sí se ha creado mucho empleo, y como citabas hace un momentito a tu FIC que se va a crear más empleo, no tengo ninguna duda de que eso pueda suceder. Sin embargo, no estamos creando todavía el empleo suficiente, el empleo que se necesita para que este país pueda absorber en el mercado formal a la población que se incorpora a la población económicamente activa. Bien, pues muchos retos los que vienen el próximo año y sobre todo la siguiente administración, ¿no? Muchísimos. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Valeria Moy, directora general de México ¿Cómo vamos? Y todas tus participaciones durante este año. Nos vemos en el 2018. Así será, encantada. Gracias, Valeria. Buenas tardes.